buen día para todos. Hoy estudiaremos cómo cantar Canción del Señor en tierra extraña. El texto para memorizar lo encontramos en Salmo 137, versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar Canción del Señor en tierra extraña? No necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir que los salmos se expresan en un mundo imperfecto, lleno de pecado, maldad, sufrimiento y muerte. La creación estable y dirigida por el Señor se ve constantemente amenazada por el mal. A medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más, la tierra se ha convertido más en una tierra extraña. Para el pueblo de Dios esta realidad le plantea un problema al salmista: cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña. Como ya hemos visto, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, así como sus justos juicios. Saben que Dios es la ayuda y el refugio eternos en tiempos de angustia. Por eso los salmistas se sienten a veces perplejos. ¿Quién no? Ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal frente al Señor soberano y bueno, los días del mal. Leamos Salmo 74, versículos 20 y 22. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. El salmista trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal, y señala la insondable paciencia de Dios, así como sus infinitas sabidurías y poder. El problema del mal en Salmos es principalmente teológico. Inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios. Así, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino, porque les dio a los paganos la oportunidad de blasfemar contra Dios. La herencia de Dios, el pueblo de Israel, es la señal de su elección divina y de su pacto, que nunca fallarán. El concepto de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin, ya que un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo servirán. El salmista reconoce que los pecados del pueblo corrompieron la relación del pacto entre su pueblo y Dios, y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias. La supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. Sin obediencia, sin pacto y sin misericordia, no existe nada. El Señor es el Dios de nuestra salvación, lo que refleja la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como si Dios hubiera perdido su poder. Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales, también para nuestro testimonio y nuestra misión, a las puertas de la muerte. Salmo 41 dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Estas oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo. Están sin fuerzas, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartados como los muertos, yace como los muertos en la tumba. Es repulsivo para los amigos, está sufriendo y desesperado. Sus huesos se les pegan a la piel. Muchos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel. El salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad, por eso se refiere al perdón que procede a la curación. Sin embargo, algunos salmos, como Salmo 88 y 102, reconocen que el sufrimiento inocente del pueblo de Dios es un hecho de la vida, aunque sea difícil de entender. En Salmo 88, Dios se encarga de llevar al salmista al borde de la muerte. No obstante, fíjate que aun cuando se expresan las quejas más atrevidas, el lamento es claramente un acto de fe, pues si el Señor es su soberanía, permitía los problemas, podía también restaurar el bienestar de su hijo. A pesar de sentirse golpeado por Dios, el salmista se aferra a él. Aunque sufre, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es su única salvación.
Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes. En resumen, tanto el hecho de que Dios permita el sufrimiento como su liberación son demostraciones de su soberanía suprema. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Cuando leemos Salmo 88 a la luz del sufrimiento de Cristo, nos sobrecoge la profundidad de su amor, porque estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de la humanidad. ¿Dónde está Dios? Leamos Salmos 42, 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? No solo los sufrimientos personales y comunitarios perturban al salmista, sino también incluso más la aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos. La ausencia de Dios se siente como una sed intensa en tierra seca y una angustia mortal. El salmista se siente alejado de Dios y se compara con aves solitarias. Soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. El salmista clama a Dios de lo profundo como si se viera engullido por aguas caudalosas y se hundiera en un profundo cieno. Estas imágenes describen una situación opresiva de lo que no se puede escapar, salvo mediante intervención divina. Es notable que los salmistas decidan no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, porque la oración se dirige al Dios vivo y misericordioso. Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente. Continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado, y por eso confía en que los escucha ahora. Las ocasiones de silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar, independientemente de las circunstancias de la vida. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Es una pregunta. Leamos Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él las manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios, llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia. Me acordaba de Dios y gemía. La palabra hebrea, jamá, gemir, a menudo representa el rugido de las aguas embravecidas. Del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud, una serie de preguntas inquietantes delante de la causa de su angustia. El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza. Una conclusión que se esfuerza por rechazar, mientras tanto el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios. Como Job, se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. El salmista también se da cuenta de que no se vieron tus huellas. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente, y por eso ofrece alabanzas a las densas, misteriosas y soberanías del Señor, para que los justos no sean tentados. Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estos salmos lamentan la prosperidad actual de los impíos, y el desafío que este hecho plantea a los justos. Los impíos no solo prosperan, sino a veces además desprecian abiertamente a Dios y oprimen a otros. Lo desconfortante es que, mientras que la vara de la impiedad domina el mundo, el cetro de la justicia parece fracasar. Cuando el salmista del Salmo 73 seguía enfocado en la iniquidad actual del mundo, era incapaz de ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. El problema que la prosperidad del mal planteaba a su fe era abrumador. Además, creía su argumento sobre la inutilidad de la fe se basaba en la realidad. Sin embargo, Salmo 73 muestra que estas cosas se burlan de los que ignoran el primer versículo de este salmo, que es el resumen de todo el salmo. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. El salmista es conducido al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios, y así se le recordó que él hoy es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez anterior demuestra que la realidad solo puede cantarse con discernimiento espiritual y no mediante la lógica humana. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.